Busque ahí Juan capítulo 16, versículo 7 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros. Mas si me fuera, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, porque eso dijo que tomará de lo mío y os lo hará saber. Oramos juntos al Señor. Padre, gracias porque tengo la oportunidad de compartir, de hablar de tu palabra. Señor, dame gracia para compartir lo que tú has hablado conmigo, lo que tú primeramente, Señor, has trabajado conmigo, has hablado en intimidad. Y que esta palabra para todos los que hoy estamos acá reunidos sea una palabra de guía, de dirección para nuestras vidas. Recuérdanos siempre, Señor, lo que tú haces por medio de tu palabra. Ella tiene poder para cambiar, para transformar nuestras vidas. Señor, para moldearnos de acuerdo a tu voluntad. Que esta palabra, Señor, tenga poder sobre nuestras vidas hoy. Disponemos nuestro corazón, Señor, para ser corregidos, exhortados, consolados, levantados por medio del poder de tu palabra. Gracias, Señor, en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Puse como título a este mensaje, para quienes ahí les gusta escribir, anotar, el otro consolador. Así le puse a este mensaje. Y quiero comenzar contando algo que yo hacía o pensaba cuando era más pequeño, más niño. Recuerdo que cuando recién me convertí al Señor, siendo un pequeño ahí de unos 9, 10 años más o menos, cuando yo acepté al Señor como mi Salvador personal. Sí, los niños también aceptan a Cristo, también tienen esa conciencia. Y desde ese tiempo que yo me convertí al Señor, tenía un sueño en esa fe más pura, más inocente, sin entender mucho de todo lo que se hablaba, se enseñaba. ¿Y cuál era esa fe o cuál era ese deseo que yo tenía? Cada vez que cenaban, a mí no me dejaban cenar porque era un niño. Sí, la cena tiene que ser algo mucho más consciente de lo que estamos haciendo. Pero el pastor, y en este caso mi papá, que era el pastor, leía acerca del apóstol Pablo y decía: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que la noche que el Señor Jesús fue entregado, tomó pan y lo partió diciendo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros será partido. Haced esto en memoria de mí. Y yo lo escuchaba a mi papá, y de pronto cuando fui a la escuela dominical alguien dijo que el apóstol Pablo, que escribió esto en primera persona, yo lo recibí del Señor, dijo. No conoció a Cristo en su peregrinaje terrenal, no fue un discípulo directo, no era uno de los 12. Entonces en mí surgió una idea siendo un niño. Si Pablo vio a Cristo resucitado, ¿por qué yo no lo puedo ver? Eso fue lo que surgió y comencé siendo un niño a pensar en esto y a orar en esto. Y yo me despertaba, me recuerdo, y decía: ¿será hoy el día que vea al Señor cara a cara? No me juzgue ahí por eso, sí, ni me diga es un hereje. No, era la fe de un niño. Había muchas cosas que no entendía, que no comprendía del todo. Pero esa idea me cautivó. Pero un día, en las clases ahí, en la escuela dominical y en todo el mover de la iglesia, me hablaron acerca del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo habitaba en el corazón del creyente.
y que revelaba a Cristo el Espíritu Santo. Y comenzaron a enseñarme todo lo propio del Espíritu Santo siendo un niño. Escuché también después, ya más adolescente, a distintos pastores hablar toda la verdad acerca del Espíritu Santo, toda la doctrina, toda la teología. Y aprendí muchas cosas acerca de eso. Pero seguía siendo de pronto una verdad conocida desde mi intelecto, pero no experimentada profundamente. Ya mucho más grande, conocí a un pastor y fue la primera vez, sí, que quizás un pastor distinto a los que habitualmente yo escuchaba habló acerca del Espíritu Santo. Y vi en él algo que no había visto de pronto en otros hombres de Dios. Vi que lo que él enseñaba lo vivía profundamente. Que hablaba acerca del Espíritu Santo con tal autoridad y con tal naturalidad que yo no lo había visto antes. Y eso a mí me cautivó, me impactó. Porque él no solo hablaba desde un conocimiento escritural, sino que hablaba como una vivencia continua en su vida. Y hablaba acerca de que el Espíritu Santo era su mejor amigo, de que el Espíritu Santo lo guiaba. Y eso me fue cautivando. Y entendí algo, que es muy diferente hablar acerca o enseñar acerca de algo que verdaderamente vivirlo y experimentarlo. Que a veces la gente habla acerca de muchas realidades, pero no las vive profundamente. Y ahí aprendí una lección para mí como pastor. Que la gente no aprende tanto de lo que uno dice, sino de lo que uno hace. La gente aprende mucho más del ejemplo que del discurso. Y ese principio se aplica en la iglesia, se aplica en la casa, se aplica en todo lugar. ¿Está acá conmigo? Cuando uno le dice a un niño, Dios es lo primero en nuestras vidas, es lo más importante, y a Él lo honramos con toda nuestra fuerza, y viene después ese mismo niño y le dice, papá, me pidieron una ofrenda para la escuela dominical, y usted saca así y le da del vuelto unas moneditas, le está dando un mensaje contradictorio. ¿Me está siguiendo? A veces hacemos estas realidades. Tenemos mensajes contradictorios. Decimos una cosa, pero vivimos de pronto de una manera totalmente distinta. Entonces en este hombre vi esto y entendí que necesitaba no solo conocer toda la doctrina, no solo saber toda la verdad, necesitaba hacer que el Espíritu Santo de verdad fuera quien me guiara, quien estuviera conmigo siempre, abrir mi corazón a esta verdad y hacerla una verdad vivida, encarnada en mí. Y en ese proceso continuo estoy hasta el día de hoy. No pretendo, como dice Pablo, haberlo alcanzado ya, sino que estoy en este caminar de aprender, a ser guiado, a ser corregido por el Espíritu Santo, a ser levantado por Él, a ser exhortado de pronto cuando estoy leyendo la palabra. Y la misma verdad que experimentamos nosotros como creyentes hoy, la vivieron los discípulos esa noche que el Señor les habló. El Señor está pronto a ir a la cruz y les dice que va a ascender, que ya no estará con ellos, pero les dice que no van a quedar solos, que no van a quedar huérfanos o abandonados o desamparados, sino que vendrá otro consolador, otro paracleto. Porque Jesús se refiere al Espíritu Santo en ese término. Será otro consolador. Él los acompañará, Él estará con ustedes, Él siempre los guiará a toda verdad. Y la palabra consolador en el griego es muy distinta a cómo se traduce en el español, como nosotros la leemos en nuestra Biblia que podemos tener. En el griego original tiene un significado mucho más amplio. Esta palabra significa que es una persona que actúa como consejero, como intercesor, como mediador, como defensor judicial. Todo eso hace el Espíritu Santo sobre la vida del creyente. Entonces el Señor Jesús, cuando dice vendrá otro paracleto, otro ayudador, lo que quiere decir vendrá otro que estará con ustedes, que será su guía, su consejero, su mediador, su intercesor. Él los defenderá, Él estará con ustedes siempre y en todo lugar.
Todo eso hace el Espíritu Santo por nosotros. Entonces ese sueño de niño, entendí que lo que yo necesitaba era el Espíritu Santo. Y lo necesitaba, nuevamente lo repito, no solo como una verdad doctrinal aprendida, que es importante saberlo, conocerlo, sino como algo que yo vivo y experimento día tras día. En el relato bíblico que acabamos de leer de Juan, podemos ver que el Espíritu Santo, al menos en este relato, va a tener 3 funciones. Dice que Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que Él les ha dicho. A veces este texto se ha mal utilizado cuando dice que Él nos enseñará todas las cosas. Y la gente dice, no tienes que estudiar la palabra, no es necesario. Él te guiará y Él te enseñará todas las cosas. Pero no funciona de ese modo. Sí, eso es como cuando yo era niño y le decía a mi mamá que orara por mí porque tenía que dar una prueba. Y ella oraba y decía, Señor, dale todas las respuestas. Y yo decía, sí, amén. Guíalo en todo, amén, Señor. De acuerdo a lo que él estudió. Y ahí me mató. Ahí me mató. Porque ahí yo sabía que me iba a ir mal. Acá es lo mismo. A veces esto se ha mal utilizado. ¿Sí? No, Él nos enseñará todas las cosas. ¿Qué significa? Que Él nos va a iluminar la palabra cuando estemos nosotros leyéndola. Nos revelará ahí cosas más profundas cuando estoy leyendo la Escritura. Pero no podemos ignorar que también el mismo Espíritu Santo reparte dones y ministerios dentro del cuerpo de Cristo. Es decir, que Él mismo constituye maestros para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces es cierto, me ilumina la palabra, pero yo también necesito que alguien me enseñe de pronto verdades. Libro de los Hechos. Los varones camino a Éfeso iban predicando llenos del Señor y se encuentran con el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo los escucha y les dice, ¿en qué es lo que ustedes han creído? Y ellos le dicen, hemos creído en el bautismo de Juan. Y les dice, ¿acaso no saben entonces que hay otro bautismo, el bautismo de Cristo? No, de aquello no hemos oído. Y del Espíritu Santo ni siquiera sabemos, dicen que hay Espíritu Santo. Entonces Pablo dice, los instruye más profundamente, los bautiza en agua, impone las manos y viene sobre ellos el Espíritu Santo y hablan en otras lenguas. Necesitamos ser instruidos, iluminados por el Señor. En ese sentido el Espíritu Santo nos ilumina y nos recuerda la verdad de la palabra. ¿En qué momento? Cuando estamos de pronto en medio de crisis, de aflicción, cuando necesitamos fe para enfrentar algún problema, alguna dificultad, viene el Espíritu Santo y nos recuerda las promesas de Cristo hechas a nuestras vidas. Y entonces en medio de esa dificultad viene una palabra de Dios, el Espíritu Santo levanta mi fe, afirma mi corazón y soy capaz de enfrentar esa situación. En ese sentido nos ilumina y nos recuerda toda la verdad de Cristo. Yo recuerdo hace muchos años atrás, era un adolescente, la primera vez que mi papá se enfermó, tenía como unos 14, 15 años. Y él cae gravemente enfermo, una de sus primeras trombosis, que la sufrió cuando él tenía, si no me equivoco, 39 años. Y en medio de todo eso, yo era un adolescente, estaba en una crisis, era mi papá, mi superhéroe, estaba enfermo, hospitalizado. Yo estaba angustiado en mi corazón. Y recuerdo que esa era una angustia que no me dejaba, en medio de esa noticia, como hablar, poder decir algo. Y en mi mente solo recordaba algo que todo creyente evangélico se sabe, el Salmo 23. Y comencé en mi mente a recitar el Salmo 23. Y de pronto me salió la voz y comencé a hablar y a decir el Salmo. En valle de muerte y de sombra, sí, tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento de vida. Y empecé a recitar el Salmo. Eso es el Espíritu Santo, que trae a memoria las palabras dichas por Dios a través de su palabra.
y nos fortalece en medio de la aflicción. Dele un aplauso al Espíritu Santo del Señor. Dice ahí en Juan que glorificará a Cristo, es decir, nos recuerda que todo lo que hacemos y somos es solo por la gracia de Cristo en nuestras vidas. Que todo lo sobrenatural que sucede alrededor nuestro es porque es para glorificar a Cristo. El Espíritu Santo no busca darse gloria a sí mismo, sino glorificar a Cristo. Es Él el que convence al mundo de pecado, de justicia, por cuanto atrae a los hombres y les muestra su necesidad de Cristo. Y además testifica la vida del creyente que no pertenecemos a este mundo, que somos hijos de Dios y herederos del reino. Estas son algunas de las funciones que tiene el Espíritu Santo. Algunas de ellas. Dentro de esto hay muchas más cosas que hace el Espíritu Santo. Pero quería destacar estas verdades que están acá contempladas en el Evangelio de Juan, en lo que acabamos de leer. Él nos guiará, Él nos enseñará todas las cosas. Ahora, de poco me sirve saber todo lo que hace el Espíritu Santo, este otro consolador, si no vivo diariamente en esta realidad. ¿Está conmigo aquí? Ejemplos puse aquí. Yo puedo ver al Espíritu Santo guiando a Pedro a toda verdad en Hechos capítulo 2. Cuando cae el Espíritu Santo sobre todos los que estaban reunidos, sobre los 120, Pedro tiene que dar una explicación teológica, bíblica a lo que ahí está sucediendo. Porque los acusan de desordenados, de borrachos. Hasta el día de hoy nos acusan de lo mismo. Entonces Pedro viene y toma esto y le empieza a dar un contexto bíblico profundo. Esto es lo dicho, dice por el profeta Joel. Y comienza el Espíritu Santo a revelarle la palabra y comienza a revelar todo lo que fue profetizado y comienza a darle forma. Lo está guiando el Espíritu Santo a toda verdad, le está abriendo la Escritura. En ese mismo discurso, el Espíritu Santo convence a quienes están escuchando de su necesidad de arrepentirse y de volverse a Dios. Porque dice que la multitud le pregunta a Pedro, ¿qué debemos de hacer para ser salvos? Porque dice que mientras oían y Pedro les decía, fueron ustedes los que crucificaron a Cristo, consintieron en su muerte. Dice que esa predicación les perforó el corazón, dice. En el original, catanuso, dice, les perforó el corazón. Eso es lo que hace el poder de la palabra cuando ésta está llena así del Espíritu Santo. Perfora el corazón del hombre. Y entonces ellos preguntan, ¿qué debemos de hacer? Y ahí Pedro le dice, arrepiéntanse cada uno de ustedes y bautícese en el nombre de Jesús para recibir de parte del Señor su promesa del Espíritu Santo sobre sus vidas. Porque esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y ahí entramos nosotros, los que veníamos después, los gentiles, ahí entramos nosotros. Porque de todo lugar Dios se ha provisto hombres y mujeres que aman y buscan su presencia. Glorifica a Cristo en Hechos capítulo 3, es el Espíritu Santo quien usa a Pedro y a Juan para sanar al hombre cojo de nacimiento. Cuando son tomados e interrogados por el Sanedrín, le dicen a los que están ahí reunidos, ¿por qué nos miran a nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiera sucedido este milagro? No somos nosotros. Esto ha sucedido en el nombre de Cristo. Ha sido en su nombre y para su gloria que este hombre que era cojo de nacimiento hoy está sano delante de su presencia. Todo milagro, todo lo sobrenatural siempre es para glorificar a Cristo, para glorificar al Señor. En ese mismo capítulo, Hechos 4, el siguiente capítulo, vemos cómo el Espíritu Santo fortalece a los creyentes, fortalece la vida de los creyentes. Este Paracletos, este ayudador, viene sobre todos los que están reunidos, porque fueron amenazados, amedrentados a que no hablaran más en el nombre de Jesús. Y dice que se reunieron junto a la iglesia, junto a los que habían creído. Y en ese momento les contaron todo lo que había sucedido y cómo habían sido amenazados por el Sanedrín.
Y en ese momento dice que se reunieron y comenzaron a orar. Y el lugar en el que estaban, dice, tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y seguían hablando y testificando de Cristo. Es decir, vino el Espíritu Santo y los llenó de nueva valentía, los llenó de nueva fuerza, los llenó de un nuevo vigor y continuaron predicando la palabra. Si usted necesita nuevas fuerzas, búsquelas en el Señor. Él da fuerza al que no tiene ninguna. Así lo dice el profeta. Él da fuerzas al que no tiene ya ninguna. Los jóvenes se cansan, se fatigan, dice, y no tienen más fuerzas. Pero los que esperan en el Señor serán como las águilas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Así somos los creyentes cuando nos refugiamos en la persona correcta, en la persona del Espíritu Santo. Dele un aplauso ahí al Señor. Movió a la iglesia de Antioquía, manifestó su voluntad. ¿En qué sentido? En que separaran a Bernabé y a Pablo para la obra del ministerio. Porque Él es una persona, no es una corriente, ¿sí? No es una sensación que yo tengo, no, es Dios. Es una persona, manifiesta voluntad. Y en esa voluntad dijo, sepárenme a Bernabé y a Pablo para la obra del ministerio. Y dice que los separaron después de haber orado y ayunado, les impusieron las manos y fueron despedidos para ir a predicar la palabra. Él manifiesta voluntad. Él nos puede hablar, nos puede guiar. Cuando surgió un problema en la iglesia, se reunieron todos porque había que decidir qué iba a suceder con los gentiles. Si iban a ser salvos solo por la fe en Jesús o se les iba a imponer alguna otra cosa. Llegaron al acuerdo que solo la fe en Jesús es suficiente para alcanzar salvación y vida eterna. Y cuando escriben y redactan este documento, firman y ponen, nos pareció bien a nosotros y al Espíritu Santo de Dios. Ahí está nuevamente, guiando, manifestando su voluntad. Todos estos ejemplos muestran cómo el Espíritu Santo obra a favor de la iglesia y a favor de la vida de los creyentes. Está ahí en el libro de los Hechos. Ahora, esta promesa no es solo para la iglesia primitiva. Esta verdad sigue vigente para todos los creyentes hoy. Esta verdad no ha cambiado ni esto ha cesado. La promesa de Dios sigue vigente. Él sigue guiando, fortaleciendo, intercediendo, levantando, renovando, glorificando a Cristo, trayendo convicción de pecados cuando uno predica y comparte la palabra. El Espíritu Santo sigue glorificando a Cristo, sigue recordándome la verdad de la palabra, sigue trayéndome a memoria las promesas que Jesús me entregó a través de la Escritura. El Espíritu Santo sigue desarrollándose y su ministerio sigue vigente en medio de la iglesia del Señor hasta el día de hoy. Dele un aplauso ahí al Señor. Entonces, ahora sí puedo entender lo que dijo el Señor. Era necesario y conveniente para nosotros que Él ascendiera y enviara al Espíritu Santo. Era necesario y conveniente. Porque si yo hubiera sido un discípulo, hubiera dicho, Señor, no te vayas, quédate con nosotros. Pero no, era necesario para que Él viniera a habitar en el corazón de todos los creyentes de toda la iglesia. Porque lo que yo siento hoy, este fuego en el corazón, también lo sienten mis hermanos, sí, allá en lugares tan remotos y difíciles como los países cerrados al Evangelio. Ahí también está el Espíritu Santo fortaleciendo, consolando, levantando, haciendo la obra, como también lo hace hoy en mi propio corazón. Era necesario, era conveniente. Ahora la pregunta, ¿cómo vivir esta realidad? Busque a Dios, tenga intimidad con el Señor. Yo prediqué el viernes acerca de la oración. Estas son doctrinas esenciales dentro de la iglesia. Orar, dar lugar al Espíritu Santo en nuestro corazón.
No le traigo una nueva revelación, no, traigo lo que la palabra enseña y lo que ha sustentado a la iglesia siglo tras siglo hasta el día de hoy. Porque ha sido el Espíritu Santo el que ha levantado, sostenido y fortalecido a la iglesia hasta el día de hoy. Y lo seguirá haciendo. Abra su corazón al Espíritu Santo. Busque ser lleno del Señor cada vez que pueda, en cada instancia que tenga. Señor, lléname de tu presencia. Lo que viví ayer ya pasó. Hoy necesito algo nuevo de ti. Quiero hoy ser lleno de tu presencia. Fue hermoso, fue maravilloso, pero hoy yo te necesito. Porque dice la palabra que tus misericordias se renuevan cada mañana. Pablo lo escribió: no se embriaguen con vino, lo cual solo traerá ruinas a sus vidas. Y ahí usted puede agregar lo que quiera, ¿sí? No, dice, busquen antes ser llenos del Espíritu Santo. Y eso tiene que ser un anhelo continuo, un deseo continuo en la vida del creyente. Ser lleno del Señor, ser lleno del Señor, ser lleno del Señor. Jesús, guíame, háblame, Espíritu Santo, guíame hoy. Ayúdame hoy, tú sabes lo que estoy viviendo, lo que estoy enfrentando. Te necesito, habla, guía mi vida, resuelve estas situaciones. Mis fuerzas humanas no lo puedo hacer. Dice el Evangelio ahí, la carta a los Romanos. Dice que cuando no sabemos cómo pedir, el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque es Él el que conoce el corazón y sabe cómo interceder delante de la presencia de Dios. Cuando usted no sabe cómo orar y está quebrado, quebrantado y solo salen balbuceos, ahí está el Espíritu Santo hablando, intercediendo a su favor. Dé lugar a la obra del Espíritu Santo en su vida. Pablo habló de dos figuras, de no apagar y de no contristar. No apague el Espíritu Santo, no apague el fuego que hay en su corazón. Dé lugar que eso esté ardiendo continuamente, que no se apague el fuego que Dios ha puesto en mi vida, en mi corazón. Y si eso yo soy consciente que está disminuyendo, que se está apagando, entonces necesito volverme al Señor, volver a tener tiempos de intimidad, volver a buscar a Dios, volver a escuchar predicaciones, poner alabanzas, hacer instancias intencionadamente para que su gracia vuelva a satisfacer mis necesidades más profundas y este fuego no se apague. Pablo habla de no contristar, de no entristecer. Sería una palabra quizás más entendible para nosotros. ¿Con qué entristezco al Espíritu Santo? Con mis acciones, con lo que yo hago. Al contrario, entonces Él debe de complacerse con cómo yo estoy viviendo mi vida cristiana. Que haya en mi vida complacencia. ¿Cómo logro aquello? Soltando el control de mi vida y dando lugar a Dios. Que Él sea quien guíe mi vida. Yo me rindo a ti, Señor, no lucho más. No lucho más. Haz tu voluntad sobre mi vida. No lucho más en mis fuerzas, porque en mis propias fuerzas intenté, fracasé. Se quebró lo que yo traté de construir. Suelto el control. Hazlo tú, Señor. Guíame tú, háblame tú. Transforma mi carácter. Porque dar lugar a la obra del Espíritu Santo es dar lugar a que Él transforme nuestro carácter. Que el fruto del Espíritu crezca en nosotros. En toda su dimensión. Porque cuando yo no doy lugar a la obra del Espíritu, entonces la carnalidad, mi humanidad comienza a gobernar todo. Y aflora mi carácter, mi forma, mi manera. Trato de imponerme. Soy orgulloso, soy terco. Se puso pesado el pastor. Yo quería ser lleno del Espíritu Santo. Dé lugar al Señor en su vida, que cambie, que transforme su vida, su carácter, su forma de pensar, de conducirse. Es la única forma, no hay otra manera. No hay otra manera. Suelto el control de mi vida y dejo que Él haga como Él quiera sobre mí. ¿Y eso implica morir? Sí, implica morir.
de pronto a mis sueños, a mis anhelos personales, a ser transformado. De pronto hay procesos en que el Señor me va a quebrar, me va a hacer de nuevo. Dar lugar a la obra del Espíritu Santo en nosotros. Rendirnos totalmente a su influencia sobre nuestras vidas. Porque todo lo que estoy exponiendo, vuelvo a insistir en este punto, lo vivió la iglesia primitiva. Lo ha vivido la iglesia por periodos, por momentos. Pero el Señor no quiere tener con nosotros una relación por momentos. Quiere algo continuo y profundo. Amén. Dele un aplauso al Señor, a su palabra. Le quiero invitar ahí a que se ponga de pie. Y quiero que oremos juntos al Señor, para que experimentemos siempre esa plenitud en Él. Precioso Espíritu Santo. ¿Puede levantar ahí sus manos conmigo? Hágalo así, en señal de rendición a Dios. En señal de entregar mi vida a ti, Jesús. El control de mi vida, de mis sueños, de mis emociones, de mis pensamientos, todo lo quiero rendir a ti, Señor. Solo a ti, Jesús. No quiero continuar en mis propias fuerzas, a mi propia forma. No, Espíritu Santo, yo quiero que tú me hables, que tú me guíes, que tú me consueles. Que tú me corrijas si hay algo que yo estoy haciendo mal, si hay algo que yo me he equivocado, Señor. Y he sido necio. Háblame en aquello, Señor. Tener esa sensibilidad a tu voz y decir, sí, me equivoqué. Voy a rectificar, voy a pedir perdón, voy a tratar de restaurar esa relación que se quebró porque no actué bien. Espíritu Santo de Dios, he hablado todo lo que tú has hablado a mi corazón a través de tu palabra. Esto no son ideas mías. No, esto es tu palabra siendo predicada, siendo profetizada en medio del pueblo. Es tu deseo siempre guiar a tu iglesia. Es tu deseo siempre guiar la vida de cada creyente. Fortalecer la vida de cada uno de los que estamos aquí. Transformar la vida de todos los que hoy estamos acá. Transformar nuestros pensamientos a tu verdad, transformar nuestro carácter, Señor. Es tu obra. Cada vez que yo me expongo a ti, cada vez que yo entro en intimidad contigo, Señor, voy siendo transformado, mis pensamientos van siendo cambiados. Va siendo cambiada mi forma de pensar, de ver la vida. Cada vez que estoy delante de tu presencia, que tengo intimidad contigo, soy alineado a tu voluntad. Soy alineado a la verdad de tu palabra. Por eso la Escritura nos llama una y otra vez a ser llenos del Espíritu Santo, a buscar esto continuamente. No como una experiencia de algún evento, de algún congreso. No, como una realidad continua en la vida del creyente. Espíritu Santo, recuérdanos esto siempre. Durante todos los días que van a venir, recuérdanos esta verdad. Cuando estemos enfrentando dificultad, recuérdanos esta verdad. Que tú estás con nosotros, que tú nos guías, que tú nos fortaleces, que tú nos recuerdas a Cristo, nos recuerdas sus promesas. Espíritu de Dios, trae esa convicción al corazón. Que eres tú el que cambia todo, el que transforma todo. Que esa es la necesidad más grande que podemos tener. Estar siempre llenos de ti, en intimidad contigo. Señor, dejo mi vida en tus manos. Suelto todo lo que yo he querido hacer en mi propia fuerza y lo dejo todo delante de tu presencia. Sé tú guiando, sé tú hablando,
Sé tú hablando a mi favor, sé tú abriendo puertas que yo no he podido abrir. Sé tú tomando dominio y control de toda situación que yo no he podido abordar. Sé tú, Señor, guiándome en este tiempo. No quiero más en mis fuerzas, porque me he cansado, me he agotado, me he desanimado. Quiero verte a ti obrando. Solo a ti, Espíritu Santo de Dios. Tu gracia y tu presencia sobre nuestras vidas, Jesús.